Una de las cosas que más me molesta, me causa ruido mental, me mantiene obsesionada literalmente por días, es la desinformación. Oh, me molesta como no tienen idea. Que dicen que con que compres una marca profesional o una buena marca vas a tener garantizada la resistencia a la luz y que es caro porque tiene buena resistencia a la luz. Y no es cierto, no tiene nada que ver el precio con la resistencia a la luz. Además, calidad no siempre es igual a precio, ni precio es igual a calidad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miros Peace y el día de hoy les voy a estar hablando sobre resistencia a la luz o Light Fast. Les voy a contar qué es, cómo se mide, por qué la usamos. Bueno, les voy a contar un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar. Primero, la resistencia a la luz es una medida, un parámetro que se puede medir. Hay diferentes formas de medirlo, ya les hablaré de eso más adelante, pero eso es algo que se puede medir sobre qué tanto resiste una pintura o un pigmento a la luz. Lo podemos ver fácilmente. Si tenemos una blusa, una ropa, un algo que lavamos y lo tenemos al sol y lo dejamos ahí días, se va a decolorar. O también carteles publicitarios que pueden estar afuera en la luz y luego, sobre todo los rojos, y ya vemos después de días, de meses, y ya están súper decolorados. Eso quiere decir que no tienen resistencia a la luz. Sobre todo la luz ultravioleta, la luz que proviene del sol, como que se come los colores, vemos que los apaga mucho, es algo de sentido común. Y eso se puede medir y se le llama resistencia a la luz, o sea que tanto un color, un pigmento va a aguantar la exposición a la luz. Hace muchos años los artistas no tenían tan en cuenta esto. Básicamente pintaban con lo que tenían a la mano y muchas de esas pinturas provenían de fuentes de colores naturales que encontraban en hojas, en tierra, en pasto, en todo lo que encontraban. Y muchas veces estos colores no tenían resistencia a la luz. Es por eso que en los museos tienen mucho cuidado con qué tipo de luz y cómo están expuestas las obras que tienen allí. Por eso se prohíben los flashes y todo este tipo de situaciones. Entonces, básicamente, la resistencia a la luz nos dice qué tanto nos va a durar nuestra pintura. Y puede ser que esto no le importe a muchos, puede ser que a muchos no les afecte. Por ejemplo, puede ser que hagan sus dibujos en sketchbook, que van a estar siempre guardados, que no quieran exponer su figura, o no les importe que su arte no dure de 50 o 100 años. Pero esto no solo significa que no dure 50 o 100 años, sino que hay algunas pinturas que puede que no duren ni un año. Si están expuestas y están colgadas, puede que no duren ni un año. A este tipo de pinturas o de colores que no son nada resistentes a la luz, se les conoce como fugaces. ¿Cómo podemos saber si una pintura es fugaz o no, o si de plano no nos va a durar? Bueno, podemos actualmente ver eso de una forma relativamente fácil si el material que estamos usando es de grado estudiante o de grado profesional, grado artístico. Si no encuentras esta información, lamento informarte que es muy probable que lo que estés usando no sea de grado estudiante, sino que sea de grado escolar. Aunque he notado también que hay mucha confusión en eso. Muchas pinturas que yo las percibo como de grado escolar, sé que las nombran como grado estudiante. Esto es una forma de ver si sí o si no, si encuentras o no esta información. Esta información la vas a encontrar en los tubitos de pintura, o si son acuarelas en pastilla, en las pastillas. También puede que las encuentres en las páginas web del material, o sea, googleando puede ser que encuentres esta información. Va a aparecer de diferentes formas. Casi siempre va a ser un número o puede ser un icono. Pueden ser... esta es otra situación. Cada empresa lo pone como le da su gana.
hay algunas formas de medir esta resistencia a la luz, una forma internacional, que la prueba Blue no sé qué, o sea, sí hay, digamos, como instituciones o formas de medirla, pero no hay así una estandarizada, y aparte las marcas pueden sacar su propia forma de medirla, no hay así una equivalencia, pero sí vas a encontrarlo, ya sea con un número o con un signo. Por ejemplo, la marca Roman Small maneja números, siendo el 8 la mayor resistencia a la luz, y así se van 8, 7, hasta 1 que no tiene nada de resistencia a la luz. La marca Van Gogh, por ejemplo, tiene 3 crucitas. Si tiene 3 crucitas, tiene la máxima resistencia a la luz. Si tiene 2, tiene menos. Si tiene 1, casi no tiene nada de resistencia. Hay algunos que tienen como estrellitas o diferentes situaciones. Una forma de saber, porque realmente si ves un tubito, una pintura o algo y solo dices, pues tiene 3, pero no sé si, por ejemplo, es 3 de 3 o es 3 de 5 o qué. Te puedes meter a la página web y buscar esa información, o también fíjate en el tipo de pintura que estás usando, o sea, en el nombre. Por lo general, los colores tierra como siena tostada, sombra de tierra quemada o tostada, o siena natural, los tierras por lo general, o sea, casi todos deberían de tener una resistencia a la luz máxima. Y entonces, ya dependiendo la nomenclatura que tiene, o sea, si tiene 3 estrellas, entonces ya puedes suponer que son 3 de 3 estrellas. Si tiene 5, son 5 de 5. O sea, el número que tengan ese tipo de colores va a ser el máximo en esa marca. Otro color que también por lo general tiene el máximo nivel de resistencia a la luz y que también se encuentra en la mayoría de sets es el azul ultramal. Entonces, ya viendo esa nomenclatura y estableciendo que ese es el máximo, ya puedes checar tus otras pinturas y ver cuáles tienen más o menos resistencia a la luz, si es que eso es algo importante para ti. Ahora, esta resistencia a la luz se da, y eso es lo que tiene que ver con que no porque sea caro o porque sea de cierta marca va a tener una resistencia a la luz. La resistencia a la luz tiene que ver directamente con el pigmento del que esté hecho ese material. Les voy a dejar por aquí un video que acabo de hacer sobre pigmentos, qué son, orígenes y todo eso. Pero básicamente el pigmento es la sustancia que se usa para darle color a los elementos, y cada pigmento tiene diferentes propiedades. Entre esas propiedades está la resistencia a la luz que va a tener ese pigmento. Entonces, hay pigmentos que no resisten casi nada a la luz y hay otros que resisten mucho. Como les comentaba, los colores tierra generalmente tienen la máxima resistencia a la luz porque literalmente son tierra, o sea, toman la tierra y ya la procesan con diferentes cosas, pero a final de cuentas es tierra. Entonces, de ejemplo, estamos tomando los colores tierra. Esos colores tienen la máxima resistencia a la luz y son baratos porque, repito, son tierra. Hay otros colores que son más costosos, pero no porque sean más costosos van a tener más resistencia a la luz. Por ejemplo, hay un pigmento que de hecho es difícil conseguirlo, sé que lo tiene Winsor & Newton, es un pigmento rojo, creo que es Rose Madder Lake o Madder Lake original. Es de hecho el pigmento, la nomenclatura hasta es diferente porque ese pigmento, o sea, con lo que se hace esa pintura, originalmente, o sea, lo extraen de una planta y es un color muy bonito y lo que quieras, pero no es resistente a la luz. De hecho, es fugitivo. Casi no se usa por eso, porque es fugitivo, pero por lo mismo que casi no se usa, no se consigue tan fácilmente el pigmento, es más difícil de manufacturar, además no lo encuentras en tantas marcas, por lo que es más caro. O sea, estás comprando un color caro y solo se encuentra en la línea profesional de Winsor & Newton. O sea, solo se encuentra, me refiero a que la línea de estudiante no lo tiene, pero la línea profesional sí. No sé de otras marcas, creo que sí hay más marcas que lo manejan. El punto es que puedes comprar una acuarela de Winsor & Newton
de ese pigmento que te va a costar un montón y piensas que por la marca y por el precio va a tener resistencia a la luz, al menos eso es lo que dicen algunas personas. O te puedes comprar un tubito de siena tostada, de Van Gogh, de Winsor & Newton Codman, o sea la misma marca pero más económica, la línea de estudiante, o hasta una marca china que a lo mejor no le tengas mucha confianza. Ponle Paul Rubens, que a lo mejor no conocen esa marca, pero es una marca de acuarelas profesionales, mucho más económica, también tiene una línea estudiante. Ponle que te compras ese de Paul Rubens, línea de estudiante de siena tostada, y dices es una marca china, me costó súper barato, no va a tener resistencia a la luz. ¿Y qué crees? Que el barato de Paul Rubens va a tener muchísima más resistencia a la luz que el carísimo de Winsor & Newton por el pigmento. Entonces, que sea más caro no significa que va a tener más resistencia a la luz. Que sea de una marca no significa que va a tener resistencia a la luz. Te tienes que fijar en lo que diga el tubito o en lo que te diga la información en internet o lo que busques tú de información sobre el pigmento o incluso tus propias pruebas que hagas para saber si tiene buena resistencia a la luz o no. Ya prácticamente sabiendo el pigmento con el que esté hecho te puedes dar una muy buena idea de qué tanta o qué tan poca resistencia a la luz va a tener un color. La otra razón por la que se puede ver afectada, bueno, una de las otras dos razones por las que se puede ver afectada la resistencia a la luz es por el aglutinante. En el video de pigmentos ya te contaba que para crear una pintura se necesita el pigmento y el aglutinante. El pigmento es el que le va a dar color y el aglutinante es el que va a mantener ese color junto y va a hacer que ese color se quede en el soporte en el que tú lo vayas a poner. Entonces este aglutinante pueden ser diferentes cosas. El aglutinante del óleo es el aceite, el de las acuarelas es goma arábiga, el del acrílico es un tipo de polímero, el del wash es goma arábica con otras cosas y así diferentes situaciones. Esto también puede influir la resistencia a la luz. ¿Por qué? Porque el óleo, que es el aceite que está en el óleo, crea, o sea, se queda ahí el aceite. Y está como protegiendo, está cubriendo las partículas de pigmento. Entonces ya crea un poquito más de protección, no está el pigmento ahí solo. Y el cambio, la goma arábiga es nada más como un pegamentito que hace que el pigmento se quede pegado en el papel, pero no está protegiendo a la acuarela, el pigmento está muy desnudo. Además, la acuarela pues se maneja con agua, entonces puedes diluir mucho tus acuarelas y entonces queda muy poquito pigmento, queda más agua y pues el agua se evapora, entonces quedan las partículas de pigmento en la hoja mucho más dispersas, o sea, no queda tanta cantidad de pigmento, sino que son muy pocas, son capas bien delgaditas, entonces el pigmento está muchísimo más expuesto en la acuarela que en otros medios. Es por ello que la resistencia a la luz muchas veces se le da más importancia en la acuarela, porque puede haber algunos pigmentos que tengan resistencia a la luz o sea, que no tengan tan buena resistencia a la luz en óleo, en acrílico, en otras técnicas, pero que no se note tanto con el paso del tiempo, que te pueden aguantar fácilmente 20, 30 años. Y pues a lo mejor no te interesa que te dure una pintura más de lo que tú vayas a vivir. Y en acuarela, ese mismo pigmento que en otros medios te duraba 20 años, en acuarela a lo mejor te dura nada más 3 años y ya se te empiezan a deslucir los colores, o sea, como que sí, se pierden los colores. Por eso muchas veces se le da más importancia a la acuarela y también ese es otro problema que existe, que muchas veces las marcas, si tienen así diferentes líneas, obviamente quieren que su producto sea como lo más atractivo posible, lo mejor, y entonces ponen la misma resistencia a la luz que tiene en óleo, se la ponen por ejemplo a la acuarela, o sea en diferentes medios y le ponen la misma, no realizan diferentes pruebas para ver si realmente tienen la resistencia a la luz que tiene en óleo, que tiene en otro medio como la acuarela. O también las fábricas, las manufacturas que proveen los pigmentos ya entregan su ficha técnica y allí especifica la resistencia a la luz y la marca que fabrica no hace sus propias pruebas y puede ser que los que elaboran el pigmento hicieron sus pruebas nada más en óleo. Básicamente no sabes a ciencia cierta si te va a resistir lo que quieres o no hasta que hagas tus propias pruebas. Hay muchas personas que realizan sus propias pruebas de resistencia a la luz.
Esto se hace haciendo swatches y después exponiéndolos a la luz. Digamos, la mejor opción sería hacer un swatch y partirlo a la mitad. Te quedas con una mitad, la guardas en un cajón o en un sobre, en un folder, en lo que quieras, que esté, que no le dé nada de luz, y la otra la pegas en una ventana, que es importante que a esa ventana le dé la luz solar directa, lo más directa posible, y de preferencia en los meses más cálidos del año, o sea, donde haya más luz. Pero generalmente estas pruebas se hacen por todo un año. He visto gente que dice, no, es que yo le hice la prueba y no le pasó nada, y resulta que nada más lo dejaron una semana o un mes o algo así, y no, la prueba se hace por lo menos a un año. Puede ser a medio año, pero lo más recomendable es que sea a un año. Obviamente no vas a tener tus pinturas así pegadas a la ventana, pero eso ya te da una idea de qué colores se desvanecen y qué colores no, porque si en un año se te borra totalmente, que sí sucede en algunos casos, se te borra totalmente un color, a lo mejor si lo tienes así en un cuadro, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tengo un cuadro, si lo tienes colgado en un cuadro que está bien cerquita de una ventana, a lo mejor no le va a estar dando luz directo, pero sí una luz pues bastante considerable, si va a estar recibiendo rayos de luz ultravioleta. A lo mejor en 3 años pues ya lo tienes muy deslucido, o en un año no es que se pierda totalmente el color, pero sí ya se alcanza a percibir un cambio notable. Esto, repito, obviamente si te interesa tener tus cuadros así colgados, o si piensas vender, muy importante, si piensas vender lo que estés fabricando, tienes que tener muy en cuenta el factor de la resistencia a la luz, porque pues no está padre que vendas algo y que en un año ya no sea lo mismo, ¿verdad? Bueno, por último quiero hablarles de unos casos curiosos. No todos los colores se ven afectados de la misma forma. Hay algunos que no se van a hacer, o sea, no se van a como decolorar, sino que van a cambiar el color. No recuerdo ahorita el número de pigmento, pero hay un pigmento amarillo que exponiéndose a la luz, o sea, con el cambio que tiene con respecto a la luz, no es que se desvanezca, sino que como que se oxida y se hace café. Y pues obviamente eso, si lo utilizaste en algo, se va a alterar completamente lo que se hayas pintado. Hay otros colores, como por ejemplo un mineral. Este es muy poco probable que lo encuentren, pero se los dejo como dato curioso. Es la malaquita. Este no tiene código de pigmento, sino que es un pigmento mineral y se encuentra así como malaquita. Este se altera casi con todo, pero no con la luz. Si por ejemplo compras una pastilla o lo pones en una pastilla, si es acuarela, y la pones en una cajita metálica, que muchos utilizamos las cajitas metálicas de acuarela, el metal va a generarle una reacción y se va a oxidar y se va a hacer amarillo. Y si lo pones cerca de ciertos pigmentos, o sea, es bien fácil que tenga una reacción química, y en vez de que sea el color de la malaquita, que es como un verde azulado muy claro, muy bonito, en vez de eso se va a hacer un amarillo no tan agradable. Bueno, no es el mismo color, va a cambiar. Eso es el caso de la malaquita, por eso casi no se usa, porque se altera fácilmente, resiste a la luz, pero prácticamente no a lo demás. La humedad le afecta, los metales le afectan, otros pigmentos le afectan, entonces por eso casi no se usa. Y otro color curioso y que sí es más usado es el caso del pigmento Prussian. El azul de Prusia es el pigmento PB27, ese es el pigmento original, y pasa algo bien curioso con este pigmento. Con la exposición a la luz pierde color, o sea, se deslava como la mayoría de colores, pero si tú tomas tu cuadro, tu hoja de papel, de acuarela o lo que sea, y lo metes en un cajón, lo escondes, lo dejas ahí unos meses, un tiempo, vuelve a tomar el color original del pigmento Prussian, del pigmento azul de Prusia. No sé cuántas veces pasa esto y no sé si realmente queda con todo el color original o solo se asemeja más, pero sí he oído de personas que dicen, no, pero pues lo puedes dejar colgado una temporada y luego, o por ejemplo en invierno, y luego lo guardas y
No sé, es una cosa bien curiosa que pasa con el pigmento de Prusia. También ya no se usa tanto. Es por eso que cuando compras una acuarela o cualquier pintura que diga azul de Prusia, casi nunca va a ser PB27, sino que es muy probable que utilicen otro pigmento o varios pigmentos combinados para dar ese tono similar, aunque aún diga azul de Prusia y no diga tono azul de Prusia, que es como en realidad se debería de nombrar. Pero bueno, de momento esto es todo. Si tienen dudas, déjenmelas en comentarios y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Paz.